Dicen que el oro brilla tanto que ciega a quienes lo desean con demasiada hambre. Pero hay momentos en la vida donde un gesto pequeño, un abrazo, una palabra, una mirada, vale más que todo lo que la tierra esconde bajo su piel. Esta es la historia del minero que renunció al oro por un abrazo, un hombre fuerte, curtido por la soledad de las minas, enfrentado al dilema más profundo: seguir cavando hacia la riqueza o volver a abrazar a quien le daba sentido a su existencia. ¿Y tú? ¿Qué harías si un simple abrazo te costará todo lo que has construido? Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos llenos de sabiduría y giros inesperados. Gaspar tenía manos de piedra y espalda de montaña. A sus 59 años, seguía bajando a las entrañas de la tierra cada mañana como quien baja al silencio. Vivía solo, en una pequeña cabaña de madera a las afueras del pueblo minero de San Gregorio. No hablaba mucho. Los más jóvenes lo veían como un roble, resistente pero inaccesible. Los viejos sabían que, aunque no lloraba, había lágrimas viejas atrapadas en su mirada. Gaspar había trabajado más de 30 años bajo tierra. Había visto derrumbes, polvo en los pulmones, compañeros enterrados por la ambición, pero nunca dejó la mina, porque allí, entre piedras y sombras, sentía que al menos tenía un propósito. Cada pepita que encontraba era como una victoria contra el olvido. El oro, silencioso, lo mantenía enfocado. Había tenido una hija, Clara, pero hacía años que no la veía. No por peleas, por orgullo. Por esas distancias que no se miden en kilómetros, sino en silencios no resueltos. Clara se había ido a la ciudad, cansada del trabajo duro, de la tierra en las uñas y de ver a su padre más tiempo bajo tierra que a su lado. Un día, Gaspar recibió una carta. Con letra temblorosa, Clara escribía: «Papá, si aún queda algo de nosotros, ven a verme. Necesito un abrazo». Gaspar sostuvo la carta en sus manos como si quemara. Su mundo entero se comprimió en esa frase, pero también su miedo. ¿Y si ya no era bienvenido? ¿Y si su silencio había cavado un pozo más hondo que la mina? Gaspar guardó la carta en el bolsillo de su camisa y no volvió a sacarla en 3 días. Bajaba a la mina como siempre, pero algo dentro de él ya no estaba ahí. Cada golpe con el pico era más lento, cada puñado de tierra más pesado. Los compañeros lo notaron. «¿Te duele la espalda, Gaspar?», le preguntaron. Pero lo que le dolía no se podía ver en radiografías. Le dolía el alma, le dolía la ausencia. Una frase no dejaba de resonarle en la cabeza: el oro o un abrazo, como si alguien lo estuviera narrando desde fuera. ¿Y si eso era lo que debía hacer? ¿Y si esa frase fuera el título de su vida, aunque aún no la hubiera vivido? Esa noche no encendió la lámpara de gas. Se quedó sentado en la penumbra, mirando sus manos agrietadas, cubiertas de polvo. Manos que habían sacado oro de la tierra, pero que no sabían cómo sacar palabras de su pecho. ¿Cómo se pide perdón cuando ya pasaron los años? ¿Cómo se dice «te quiero» cuando el silencio fue el idioma principal por tanto tiempo? El oro seguía esperando bajo tierra, pero Clara no esperaría para siempre. Los abrazos también tienen fecha de vencimiento. Y Gaspar comenzaba a intuir que había algo más profundo que la riqueza. La oportunidad de volver a ser padre. A la mañana siguiente, Gaspar se levantó más temprano que de costumbre.
El cielo aún estaba oscuro cuando preparó café. No por costumbre, sino por despedida. Miró su cama sin tender, las botas gastadas junto a la puerta y el retrato en blanco y negro de Clara de niña, con trenzas y una sonrisa sin resentimientos. Esa foto había estado allí por años, pero esa mañana le habló como nunca. Gaspar escribió una nota rápida y la dejó sobre la mesa. Si no regreso, fue porque encontré algo más valioso que el oro. Perdón, tomó su mochila, metió el rosario de su difunta esposa, un poco de pan y la carta de Clara. Luego miró la entrada de la mina como si fuera una vieja amante que había amado y lastimado a la vez. No bajó. Dio media vuelta y comenzó a caminar por el camino de tierra que llevaba al pueblo. Y de ahí a la estación. Cada paso que daba era una despedida. Al eco de la mina, al polvo en sus uñas, a los años que creyó que trabajar era lo mismo que amar. No miraba atrás. No por orgullo, sino por respeto. Sabía que si lo hacía, el oro podría volver a hablarle con su brillo mentiroso. Caminó con firmeza, pero con un nudo en la garganta. El mundo allá afuera ya no le pertenecía del todo, pero algo dentro de él le susurraba que era tiempo, que el oro que tanto había buscado ahora vivía en los brazos que había rechazado demasiado tiempo. El viaje fue largo. Gaspar no recordaba la última vez que había subido a un tren. Sentado junto a la ventana, veía el paisaje correr como si le mostraran escenas de una vida que no vivió. Campos verdes, niños jugando, madres con bolsas de pan. Cosas simples que había perdido por mirar siempre hacia abajo, hacia la mina. El corazón le latía como si quisiera escapar del pecho. No era por el miedo al rechazo, sino por el peso de los años perdidos. Clara no sabía que él iba. Nadie lo esperaba, pero cada estación que pasaba, Gaspar sentía que no iba hacia una ciudad, sino hacia una segunda oportunidad. Bajó del tren y preguntó por la dirección. El barrio era humilde, lleno de flores en ventanas y ropa tendida al sol. Tocó la puerta con los nudillos temblorosos. Nadie abrió. Esperó. Iba a irse cuando escuchó una voz infantil desde el balcón. «Mamá, hay un señor con cara de montaña». Clara salió. El tiempo no le había robado la mirada. Era la misma. Firme. Profunda. Pero al verlo, sus ojos se llenaron de agua. No hubo palabras al principio, solo un silencio que decía más que cualquier discurso. Gaspar intentó hablar, pero solo logró extender los brazos. Clara dudó un segundo y luego corrió hacia él, como cuando era niña, como si el pasado pudiera borrarse con un solo abrazo. Ese fue el giro. No hubo reproches, no hubo condiciones, solo piel contra piel, corazón contra corazón. Un encuentro donde el tiempo no pidió explicaciones, donde un padre cansado renunció al oro y una hija herida le devolvió el alma. Los días siguientes no fueron fáciles. Gaspar no regresó al pueblo, ni a la mina, ni a su antigua vida. Se quedó en la ciudad, en casa de Clara, compartiendo silencios que ya no dolían, sino que curaban. No hablaban mucho, pero sus gestos estaban llenos de lo que antes les faltó. Intención. Gaspar ayudaba en lo que podía. Arreglaba la cerca, cocinaba pan en las mañanas, acompañaba a su nieto. Sí, tenía un nieto de 7 años que apenas conocía. A la escuela.
Al principio el niño lo miraba con desconfianza, como si ese señor grande fuera parte de un cuento que su madre nunca quiso contar. Pero con los días, Gaspar aprendió a hablar su idioma, el de los dibujos, las canicas y las historias antes de dormir. No era fácil, no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo, el de estar presente, el de mirar a los ojos sin prisa, el de escuchar sin interrumpir. Pero lo hacía, porque entendía que si bien había renunciado al oro, ahora tenía entre sus manos algo aún más valioso, la posibilidad de enmendar. Una tarde, Clara le dijo: «Papá, ¿por qué tardaste tanto?». Gaspar no supo responder de inmediato. Miró sus manos, las mismas que habían cavado montañas, y dijo: «Porque estaba buscando algo que ya tenía, pero no lo sabía». Y en ese momento entendió que no basta con llegar, hay que quedarse. Que la verdadera riqueza no se encuentra bajo tierra, sino en los brazos que uno aprende a no soltar. Pasaron semanas, y Gaspar comenzó a sentirse parte de algo que no necesitaba casco ni linterna. En vez de madrugar para bajar a la mina, ahora se levantaba para preparar el desayuno con su nieto. En lugar de contar pepitas de oro, contaba las risas de un niño y los silencios cómodos de su hija. Descubrió que había riqueza en otras formas: una taza de café compartida, un abrazo después de una historia, un dibujo en el refrigerador que decía: «Para el abuelo más fuerte del mundo». Pero no todo era perfecto. Hubo momentos incómodos, días en que el pasado aparecía sin avisar, como cuando Clara tuvo que decirle: «No puedes compensar con regalos lo que no diste con tiempo». Esa frase lo desarmó más que cualquier derrumbe en la mina. Lo hizo llorar por primera vez en mucho tiempo. Y Clara, en vez de alejarse, lo abrazó sin juicio. Porque perdonar también es un acto de valentía. Gaspar comenzó a visitar la parroquia del barrio. Se sentaba en silencio, no a pedir, sino a agradecer. No era un hombre religioso, pero entendía que la fe no siempre se arrodilla, a veces camina, a veces vuelve. El padre de la iglesia le dijo un día: «El oro se oxida con el tiempo, pero el alma que ama se pule». Esa frase se le quedó grabada, porque por primera vez Gaspar sentía que su alma, tan endurecida por los años, comenzaba a ablandarse, que las manos que una vez cavaron para encontrar riqueza, ahora sostenían la mayor fortuna de todas: la reconciliación. Una tarde de domingo, Gaspar y su nieto caminaban por el parque. El niño recogía piedras y las metía en el bolsillo como si fueran tesoros. Gaspar lo miraba con ternura. No todo lo que brilla es valioso, y no todo lo valioso brilla. El niño sonrió sin entender del todo, pero guardó la piedra más opaca con cuidado. Gaspar sintió que esa pequeña escena era un reflejo de lo que había aprendido. Durante años había buscado oro en la oscuridad, sin saber que la verdadera luz estaba en un gesto sencillo, en la compañía que no pesa, en los silencios compartidos con amor. Clara observaba desde una banca. Había algo distinto en su padre. No solo estaba más presente, sino más liviano, como si se hubiera quitado una mochila invisible que cargaba desde siempre. Ella sabía que el pasado no se borra, pero también sabía que hay hombres que, cuando se atreven a cambiar, dejan un legado distinto, no de herencias, sino de presencia. Esa noche, mientras cenaban los tres juntos, Gaspar sacó un cuaderno viejo que había traído de San Gregorio, lo abrió y, con letra lenta pero firme,
comenzó a escribir: «A mi nieto, este es el oro que quiero dejarte». No había dinero, no había mapas ni cofres, solo historias, reflexiones, y en la primera página, una frase que ahora entendía con todo su ser: «Renuncié al oro por un abrazo y encontré el cielo». Con el tiempo, Gaspar dejó de contar los días. Ya no importaba si era lunes o domingo. Su vida tenía otro ritmo, uno que no dependía del zumbido de la maquinaria ni del silbato de la mina. Ahora escuchaba otros sonidos: la risa de su nieto, el canto de los pájaros en la ventana, el crujir del pan al salir del horno. Nunca volvió a San Gregorio, no porque renegara de su pasado, sino porque entendió que algunas puertas, cuando se cierran con amor, no necesitan volverse a abrir. Había hecho las paces con su historia, y en ese acto encontró paz dentro de sí. En el barrio, todos lo conocían como el abuelo del cuaderno, ese que contaba historias de minas, pero que hablaba aún más del poder de un abrazo. Clara lo cuidaba como él nunca pensó merecer, y el niño lo admiraba como si fuera un héroe, no por su fuerza, sino por su presencia. Gaspar había sido un minero, pero su mayor hallazgo no fue el oro ni las piedras preciosas. Fue redescubrir el valor de lo invisible, de aquello que no se guarda en bolsillos, pero que permanece en la memoria de quienes amamos. Esta es la carta de Gaspar a su nieto. «Querido Mateo, pasé toda mi vida buscando riqueza bajo la tierra. Creí que cuanto más profundo cavara, más cerca estaría del éxito. Pero no fue así. Descubrí, ya viejo, que no todo lo valioso brilla, y que el tiempo es el metal más escaso de todos. El día que vi tu sonrisa por primera vez, comprendí que el oro nunca podría darme eso. Ni el más grande lingote podía igualar el calor de tu abrazo o la forma en que tomas mi mano, sin juicio. Me enseñaste que ser fuerte no es cargar piedras, es saber pedir perdón a tiempo. Cuida siempre tu corazón. No te obsesiones con tener más, sino con amar mejor. Y si algún día dudas entre el oro y un abrazo, recuerda mi historia, porque yo, tu abuelo, fui un hombre que renunció al oro y encontró en ti todo lo que siempre había estado buscando. Con amor eterno, tu abuelo, Gaspar». Y así, esta historia se cierra con una certeza sencilla pero poderosa. El hombre que un día renunció al oro por un abrazo, encontró algo mucho más eterno. ¿Y tú, qué hubieras hecho en su lugar? Si esta historia te dejó pensando, te recomiendo que veas mi próximo video, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que tal vez necesite escucharla. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.